Soy 28. Así, cualquier cosa. No, sí, igual vamos a empezar, los que somos. Igual la otra vez no tenía espacio en el. No pude grabar. No pude grabar y no la pudimos enviar. Pero bueno, ahora vamos a hacer lo que es la presencialidad. Entonces, Está bien, claro, más práctico. no, mejor, así nos vemos las caras y nos conocemos Claro, sí, sí, en forma, tal cual. en forma personal y es distinta la participación. Claro, Un poco el tema, a ver, acá estamos acotados por el tiempo, o sea, no vamos a tener un encuentro de 2 horas, ya les aviso, no. No, 1 hora y ya está. Los encuentros duran 1 hora, en 1 hora claro. ¿cómo es? Lo cerramos el encuentro. Pero bueno, es bueno porque, a ver, somos grandes y podemos, a ver, pueden salir ciertos temas, ciertas cosas. A veces no es lo que marca el encuentro, pero como es, a veces hay necesidad de hablarlas, de expresarlas, y bueno, como somos adultos, podemos Claro. digamos, hacer digamos, algo más, más flexible sin apartarnos de lo que tenemos. Igual las catequistas van formando a los chicos, pero bueno, se supone que nosotros vamos a un encuentro adelantado. Ahora vamos a ir a la par igual, ¿sí? Vamos a ir a la par. No contestaron. Bueno, está bien. Mandaste Por los mensajes y pues generalmente tenemos el martes anterior, o sea, posiblemente pueda ser también que el hecho de que nos vemos una vez, 3 encuentros de los chicos, uno nuestro, hace que puedan surgir cosas que uno no pueda estar en el encuentro. Pero la participación es baja, ¿sí? Y, o sea, tiene que ser, o sea, es un compromiso que hemos asumido. Lo estoy hablando porque lo estoy grabando y lo vamos a subir esto, o sea, es para todo el grupo. Claro. Para los que están conectados y los que no se conectaron. Espero que ahora después la computadora me diga que no tengo espacio. El otro día me dijo, no tengo espacio, chao, sonamos. Entonces, el tema es así. Existe el compromiso de venir a los encuentros. Puede pasar, a veces puede pasar que a alguien se le dificulta el día del encuentro. Ahora, la ventaja que vamos a tener es que los papás y los chicos vamos a tener el encuentro en el mismo día. Claro. Eso es bueno. Sí, más práctico. Y la participación, y la otra participación que viene, yo generalmente este año fue atípico, fue especial, es la participación de la misa, venir a misa los domingos, que el chico vaya viendo lo que es. Nosotros lo vamos a explicar también, lo vamos a hablar, pero tenemos un par de encuentros antes de explicar lo que es la misa. Es algo a lo que nos comprometemos también cuando anotamos en catequesis. Los chicos por el momento no estaban dadas las condiciones, ahora sí están dadas para tener una presencialidad en la misa, que es un encuentro más de formación. El padre hace la misa de niños, con una estructura armada para los chicos, y trata en lo posible de dirigirse a los chicos, y también
el tema, si vamos a volver a la presencialidad, a veces los grupos, cada grupo está encargado de una misa. Igualmente ahora, igual con pandemia, mucho eso no lo estamos haciendo, porque antes entrábamos con la cruz procesional, el evangelio, las velas, estaban las ofrendas, el pasar la bolsita, todo eso. Ahora eso está todo todavía medio congelado. Y la representación del evangelio del domingo. Y ahora que vamos a tener un poquito más de tiempo, abrimos el encuentro con la lectura del domingo del Evangelio. Se lee y yo hago una pequeña reflexión sobre la lectura, que el padre puede decir algo parecido, similar a lo que yo dije, o puede ser una cosa completamente distinta, no tiene nada que ver. Claro. Y que sirve para un poco iluminar lo que va a ser. Y a veces la representamos, los chicos hacen una pequeña representación, que puede ser a través de títeres, a través de algo que se arma, que a veces también participan los padres en esa representación. Depende, no creo que suceda ahora eso, no creo que suceda ahora. Tratamos de que sea lo más participativo posible para que los chicos, y adaptarla. A veces el Evangelio que se va a leer del domingo, tratamos de leerlo en el grupo para adaptarlo, para cambiarle alguna palabra que no le cambie el sentido, pero que al chico le sea más familiar, ¿sí? Y en eso, bueno, claro, que mejor que los papás, que los conocen, que para adaptarlo. Así que bueno, eso es lo que vamos... Perdone. ¿Alguien habló? No, Juli, era. Me trajo un mate. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Así que bueno, es lo que vamos a ir viendo. No quedan muchos encuentros de acá a fin de año, ¿sí? Y nosotros... Terminamos la primera semana de diciembre. Terminamos la primera semana de diciembre, ¿sí? El 10 creo que... Y después, después nos juntamos para armar los pesebres, se arman pesebres a fin de año, que después llevamos a la misa y el padre los bendice. Y empezamos con vamos hacia la finalización del ciclo del año litúrgico, que no coincide con el año civil, y después empieza el Adviento, que es el tiempo de preparación para la Navidad. Así que, y ya después de eso, Dios mediante, y esperando sin pandemia, por favor. Sin pandemia, claro, una pandemia controlada. Esperemos que siga así. Podamos tener unas buenas vacaciones, y no solo eso, sino también poder arrancar bien el año que viene, no solo el tema de las clases, sino también... Sí, todo en general, sí. Los encuentros. ¿Por qué? Porque también ustedes el año que viene sería el año que los chicos tendrían que tomar la comunión, pero recién va a ser en la Pascua del 2023. 2023. Claro. Entonces tenemos todo para transitar todo el próximo año, que vamos a ir reforzando cosas que, la pandemia no nos ha dejado, y después nos va a quedar un tiempito del 2023, donde vamos a hacer algunos encuentros, generalmente como viene Pascua, en la participación de la Semana Santa, ¿sí? Y hacer algunos encuentros, y ya después sí pasamos al tema de las primeras comuniones, que Dios mediante, ruego a Dios que sea sin pandemia, y
A ver, porque igual lo vamos a ir hablando en la medida que vaya transcurriendo el año. Por ahora las comuniones son con aforo, que significa lo mismo que te pasó en el bautismo. Claro. Es Sí, entramos nosotros los papás nada más. papá, mamá, claro, y hermanos. Claro. Más no. Igual es un grupo chico el nuestro, pero por ahí nos colocan con otro grupo para tomar la comunión. Pero ir teniendo esto en cuenta. Sí, bueno, esperemos que sea una gran fiesta donde pueda venir todo el mundo. Tal cual. Una gran fiesta. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que yo digo? La misa también es una gran fiesta donde tiene distintos momentos en donde uno está, como se llama, atento a la palabra, atento a las oraciones, y hay momentos de cantos y momentos de cuando se reza el gloria, de alabanza. Es todo, digamos, una gran oración que se hace, porque la misa se reza, y que tiene momentos, no hay que estar acartonado, ¿sí? Solo que claro. hay que vivirlo. Porque Jesús, si había una persona, y eso tiene que ver un poco con el tema, el encuentro de hoy, si era alguien que no era acartonado, que no era, digamos, estructurado, era Jesús. Claro. ¿Sí? Jesús recibía varios nombres, entre ellos le decían rabí, maestro. A determinada edad, un judío, a partir de los 30 años, podía formar dentro del judaísmo una escuela determinada y formar gente. Es el caso de Jesús. Jesús elige 12 discípulos, 12 apóstoles. Anterior a Jesús hubo otros. El más cercano que tenemos nosotros en referencia es San Juan Bautista. ¿Quién es San Juan Bautista? San Juan Bautista es el primo de Jesús. La prima de la Virgen María, Isabel, para la misma fecha queda embarazada de San Juan Bautista. ¿Cuál es acá el tema? El tema es que Isabel era estéril y anciana. Le había pasado el momento de concebir. Claro. Y el ángel Gabriel, el mismo que visita a María, va a visitar a Zacarías, el padre de San Juan Bautista, y le dice que va a tener un hijo. Y sucede eso. Y 6 meses después va a visitar a María, a Nazaret, y le anuncia que va a ser nada más y nada menos que la madre del Salvador, la madre de Dios. Y ocurrido eso, María va a ayudar, sabe, porque el ángel le dice que la prima está con un embarazo avanzado, es una mujer grande, y María va a servir a su prima. Y ese primer encuentro de San Juan, de Juan Bautista y Jesús, se produce adentro de las panzas de la madre. Después Juan Bautista, Dios le va a dar la misión de ser el precursor. ¿Qué es el precursor? Juan Bautista es el último de los profetas y es el que le va a anunciar al pueblo la llegada del Mesías. Y es lo que va a predicar. Es un hombre de vida muy austera, vive en el desierto, se alimenta con langostas, miel silvestre, viste piel de camello, y le dicen el Bautista
Porque bautizaba. No el bautismo que conocemos nosotros, como el que viviste vos, como el Claro. que viviste vos con tus hijos. Era un bautismo para preparar al pueblo. El pueblo sabía que el Mesías estaba entre medio de ellos, iban a escuchar la predicación de Juan, Juan predicaba y después entraban en el río Jordán y Juan los bautizaba con agua. Y decía, yo te bautizo con agua, pero viene detrás de mí alguien que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, el cual te va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Mm? Y en ese desfilar de gente, Juan Bautista también tenía sus discípulos. En ese desfilar de gente, un día se presenta Jesús para ser bautizado. Jesús, sin tener pecado, se pone en la cola de los pecadores y se hace bautizar por Juan, que por supuesto, cuando lo ve Juan, le dice, el que me tenés que bautizar sos vos a mí, y Jesús le dice que lo bautice. Y por ahí no creo, no es la lectura que leímos en el bautismo, pero es una de las lecturas del bautismo, que es que cuando Jesús entra en el río Jordán, ¿sí? se ve descender el Espíritu Santo en forma de paloma, el Padre, que desde el cielo dice, este es mi Hijo muy amado, en que tengo puesta mi predilección, se llama teofonía, están las tres personas de la Trinidad en ese lugar. Eso lo vamos a ver en próximos encuentros para explicar que Jesús es Dios. Aquí el encuentro de Dios se llama Pasen y Vean, y tiene que ver con esto, con que Jesús va a elegir a sus discípulos, los toma del pueblo, ¿sí? Gente sencilla, pescadores en general, sin mucha instrucción. Había algún recaudador de impuestos, había dentro del grupo había algunos que luchaban por la independencia del pueblo judío, eran celotes, lo que hoy podemos conocer como guerrilleros, ¿sí? Aunque estaban muy moligerados para la época de Jesús, pero tenía un grupo muy heterogéneo Jesús. De hecho, uno de los que puso ahí adentro lo traicionó. Claro. Y no solo lo traicionó, es muy lindo leer el Evangelio de Juan, porque como le da a Judas su lugar, pero en uno de los tantos episodios, Jesús va a una casa y se derrama un frasco de perfume muy caro. O le están perfumando los pies a Jesús una señora, y entonces Judas dice que en lugar de hacer eso y gastar el perfume en eso, se podría vender y dárselo a los pobres. Entonces Juan dice, no dice esto Judas porque le interesaban los pobres, sino porque Judas era el encargado de manejar la bolsa común, donde se ponía el dinero, y como era ladrón, metía la mano adentro de la bolsa y se quedaba con la guita. No dice con esas palabras, de esa forma, pero bueno, lo hacemos didácticamente, era ladrón y metía la mano, lo que nosotros diríamos, metía la mano en la lata. ¿Sí? O sea, pobre hombre, las tenía todas consigo. Pero era un grupo muy heterogéneo, ¿sí? Y dos de los discípulos de Juan Bautista dejan a Juan Bautista por orden de Juan Bautista y van a ver van a seguir a Jesús. Y así sucesivamente Jesús va a ir llamando y va a formar un grupo de 12, ¿qué dice acá?
va a formar un grupo de 12 apóstoles, que los va a acompañar a lo largo de estos 3 años que va a ser de predicación, y los va a ir formando con mucho esfuerzo, ¿sí? Porque Jesús dice, hay que ir para allá, y los discípulos iban para aquel lado, ¿sí? De hecho, que él pone al frente de todos los discípulos se llama Simón, y ustedes lo deben conocer por otro nombre, Pedro. Bueno, Pedro significa piedra, ¿sí? Y Pedro era piedra, pero era piedra acá adentro. Era piedra, pero tenía un corazón que supo ver la divinidad de Jesús, que es una gracia también que le permitió Dios, y también tuvo un corazón que le permitió arrepentirse después de haberlo traicionado, porque no solo Judas lo traiciona a Jesús, también Pedro lo niega 3 veces. Jesús lo dejan solo en su pasión. Claro. Queda en el desamparo más grande que puede tener una persona. Ya lo vamos a ver en otro momento. Pero Pedro tiene su corazón, o sea, lo que Judas no le permitió su corazón, que fue arrepentirse. Judas no se puede arrepentir y se quita la vida. Pedro puede arrepentirse. Pedro tiene ese corazón, y Pedro es un hombre muy impulsivo, ¿no? Cuando en la última cena Jesús le lava los pies a los discípulos, él no quiere, Jesús lo reprende, y entonces le dice, bueno, no me laves los pies, bañame todo entero, ¿no? Es Pedro, ¿no? Es impulsivo. En el Evangelio de Juan, en el huerto de Getsemaní, a ver, no eran nenes de pecho los apóstoles, estaban armados. Pedro tenía una espada, y cuando lo vienen a apresar, saca la espada y le corta la oreja a uno de los que viene a prender a Jesús. Y Jesús le detiene y le dice que guarde la espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere, que mata por espada, muere por espada, y le cura la oreja, le restituye la oreja a este hombre. Es un poco de armas tomar, y es propio de la cultura semítica. El semita tiene esos rasgos de ser impulsivos, de ser muy acalorados en las discusiones. Eso es típico. Entonces Jesús va a formar este grupo de 12 discípulos, 12 apóstoles, que lo van a acompañar a lo largo de toda su predicación. Y van a ser los testigos de milagros, y se van a ir formando con la predicación que Jesús le va enseñando a la gente. Y después les enseña a ellos en privado. Igualmente, lo de la muerte de Cristo es muy traumático, y va a haber que esperar de hecho, cuando Jesús muere y resucita, y se aparece primero a las mujeres, a María Magdalena, y va María Magdalena con la noticia, y Pedro y Juan salen corriendo, y ven el sepulcro vacío. No entienden bien, aunque Jesús los había preparado para eso, hasta que se les aparece, estando todos reunidos, se aparece en medio de ellos. Por eso, si te acordás lo que decía en el bautismo, que los discípulos se presentan como testigos de la resurrección de Cristo. No porque es un capricho de ellos, sino porque realmente Jesús resucitado se aparece a ellos. Claro. Y a partir de
la venida del Espíritu Santo va a empezar lo que es la evangelización, con un primer anuncio que también lo vimos y se habló en la charla presbautismal, que es el querigma. Es el primer anuncio básico de lo que es la evangelización. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que era lo que anunciaban los apóstoles. Pero esto es fundamental, y Jesús de a poco les va a ir revelando quién es Él. ¿Quién es Él? Algunos se dan cuenta porque le preguntan quién soy yo, y Pedro es el que dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Para los próximos encuentros vamos a ver a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y vamos a ver también otro encuentro que tiene que ver con el Padre, ¿no? Con Dios Padre. Sí. Para poder después encaminarnos a lo que es la Santa Misa. Claro, vamos a ver, sí, lo que vos dijiste, ¿no? Que Jesús nos enseña que su Padre es nuestro Padre. Sí. Antes de la Santa Misa, un poco la oración, que los chicos ya están aprendiendo, ¿no? El Padre Nuestro, hay muchos que lo saben. Claro. Sé que el otro día con Normita y con Vero vieron lo que es el rosario misionero, ¿sí? Que no es el rosario que uno conoce siempre, sino que en cada misterio se reza por un continente especial, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué vieron con los chicos el rosario misionero? Porque el mes de octubre es el mes del rosario, y además se celebra la Jornada Mundial de las Misiones. Ya, este domingo. Claro, depende, por lo que yo vi, depende de qué país se celebra un domingo distinto. Pero este domingo fue acá en la Argentina fue este domingo la Jornada Mundial de las Misiones. Y bueno, y nuestra patrona, Santa Teresita, es patrona de las misiones, ¿sí? Que como ya los chicos estuvieron viendo, nosotros estuvimos mandando algún videíto que no sé si lo vieron, Santa Teresita, sin haber ido a ningún lado, simplemente encerrada en el Carmelo, pero rezando tanto por los misioneros, los que iban a los lugares más recónditos, más alejados, a llevar la palabra del Señor. Bueno, ella con su oración hizo tanto por esos misioneros para que llegue la palabra del Señor a donde ellos iban, que fue declarada patrona de las misiones, ¿sí? Una monjita chiquita, jovencita, chica por jovencita, que dio su vida, ¿sí? Por el amor inmenso que le tenía al Señor, ¿no? Y bueno, por eso este mes de octubre, el 1 de octubre es el día de ella, que lo celebramos, es el mes del Rosario, y en particular también se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, ¿sí? Tan importante aquellos que sienten el llamado de ir y llevar la palabra a pueblos lejanos, ¿no? Mismo acá en la Argentina hay muchos grupos misioneros que van a pueblitos allá alejados, donde no hay sacerdotes, y bueno, van a llevar la palabra. Y bueno, es por eso que estuvieron viendo con las chicas el Rosario Misionero. Y ya queda menos de un minuto, entonces bueno. La verdad que les agradecemos mucho. Dale, igualmente a ustedes. Acá Cecilia, una de las mamás, me dice que no se pudo conectar porque la nena más chica se agarró el dedo con la puerta y le salió la uña y no sabe cómo hacer para... Es tremendo, le puse pobre porque la verdad que es un dolor impresionante. Una mamá que tenía problemas que Eugenia, que casi le entraron a robar, si vieron, tremendo. Así que bueno, vamos la otra Verónica me dijo que estaba trabajando y no sabía si iba a poder engancharse.